Nos acompañan tanto Beatriz Ranea como Laura Selena Báez Benítez, a las que les tengo que dar enormemente las gracias porque nos cayó en el último momento una ponente y la verdad que se han adaptado de forma muy rápida y muy ágil a esta organización nueva de la mesa y sobre todo en especial para Laura por su disposición en participar en el curso. Empezará la sesión Beatriz Ranea, que es doctora en Sociología y Antropología por la Universidad Complutense de Madrid. También es máster Erasmus Mundus en Estudios de Mujeres y de Género por la University of Hull de Reino Unido y la Universidad de Granada. Su tesis doctoral, que se titula Masculinidad hegemónica y prostitución femenina, reconstrucciones de orden de género en los espacios de prostitución en el Estado español, recibió el premio de investigación María Isidra de Guzmán. Es experta en la construcción de la masculinidad y en su relación con la demanda de la prostitución femenina y ha publicado, entre otros, los libros Desarmar la masculinidad y, más recientemente, Puteros, hombres, masculinidad y prostitución. Actualmente es profesora ayudante doctora en la Universidad Complutense de Madrid. Tras su intervención, intervendrá Laura Selena Báez Benítez, que es jurista especializada en violencia sexual, es vicepresidenta del Consejo de la Juventud de España, en el que es además responsable de feminismo y derechos humanos e integrante también de la Junta Directiva de la Federación de Mujeres Jóvenes, con la que recientemente ha colaborado en la elaboración del informe OnlyFans, un espacio blanqueado del negocio del sexo, de la que versará su intervención en la mesa y que tendremos la oportunidad de conocerlo. Y ha formado parte también, entre otros, del Grupo Asesor de Política Exterior Feminista, también del Grupo Consultivo Mujeres, Paz y Seguridad del Ministerio de Asuntos Exteriores y también del Comité de Personas Expertas para el Desarrollo de un Entorno Digital Seguro para la Juventud e Infancia. Y actualmente es asesora jurídica en materia de trata y explotación sexual. Y coordina, además, un programa de sensibilización y concienciación sobre igualdad y desincentivación del consumo de la prostitución y la pornografía, que además está dirigido a jóvenes. Pues damos ya inicio a sus intervenciones. Bueno, pues buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias, Belén, por la presentación y gracias a todo el equipo de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género por la invitación, que estar aquí es un privilegio en los cursos de verano. Y además compartiendo también gracias a Laura, con quien he compartido ya otros espacios. Y lo que primero, antes de empezar, os voy a pedir disculpas porque vengo un poco regular de salud, entonces mi energía no va a ser la misma que la que tengo habitualmente. Y también disculpas porque estoy codirigiendo otro curso en los cursos de verano, un curso que está una planta más abajo, y me he perdido todas las intervenciones que ha habido hasta ahora en el curso. Entonces, algunas de las cuestiones las voy a repetir y además voy a citar a algunas de las ponentes que han estado, como Rosa Cobo, Mónica Lario, y porque recojo parte de su trabajo en la exposición que yo voy a hacer. Y dicho esto, pues voy a ir arrancando. También es un lujo estar aquí con Carmen Ruiz Repullo, que está por aquí, que la escucharéis esta tarde, que habéis montado un cursazo, ¿no? como se merece la temática. Y lo que voy a abordar en mi intervención es intentar hacer un repaso desde la perspectiva sociológica de la pornografía, fundamentalmente centrándome en cómo se construye desde la mirada masculina y centrar la demanda y un poco relacionándola con la prostitución, ¿no? Cómo hay un diálogo entre pornografía y prostitución. Y no voy a hablar mucho, una de las cuestiones de las que iba a hablar era la prostitución 2.0, pero de eso se va a encargar Laura, que es experta en ello. Así que yo voy a intentar no pisarnos los temas para poder complementarnos tan bien como creo que lo vamos a hacer. Y
Y bueno, voy a partir de contextualizar, porque probablemente lo sepáis, las sociólogas no somos nada sin el contexto, todo lo da el contexto. Y bueno, creo que es importante partir, ¿no?, que la pornografía existe en un contexto, que es el contexto patriarcal, además de colonialista y capitalista, ¿no? Y si deseamos analizar en profundidad la pornografía, pues por supuesto tenemos que partir de qué hace ese contexto, ¿no?, qué impacto tiene y cómo es fundamental referenciar a la desigualdad estructural de género y que la pornografía en este contexto, ¿no?, que conocemos se ha convertido en un dispositivo que podemos denominar disciplinador en términos de género y en términos sexuales, ¿no?, y que constituye uno de los elementos clave en estos imaginarios de lo que se supone que es el género, lo que se supone que tienen que ser hombres y mujeres, las posiciones que ocupan dentro de la estructura social y también de los imaginarios sociosexuales, cómo tenemos que interactuar en términos sexuales. Esto ya lo sabéis porque habéis escuchado a Mónica Lario y a Rosa Cobo hace nada. Pero bueno, yo quería contextualizar, ¿no?, porque como os decía, pues, a las sociólogas, si no contextualizamos, no somos nadie. Y en ese contexto también de lo que me gustaría hablar es de eso que hasta hace unos años se llamaba la nueva pornografía, que ahora es la pornografía, pero que algunos autores como Lluís Ballester empezaron a llamar la nueva pornografía por las características que adquiere la macroindustria que conocemos en la actualidad y que se está analizando en este curso, ¿no? Cómo la pornografía ha experimentado unos cambios desde los años 70 hasta la actualidad, que ha contribuido a la pornificación de la cultura, es decir, un proceso en el que se normaliza y se introduce en nuestra cotidianidad, definiendo y estructurando subjetividades y formas de pensar, como decía antes, de imaginar lo que es el género, lo que es la sexualidad, los deseos, los placeres, y que trasciende de lo que es la pornografía en sí, permea, ¿no?, a otros elementos de la sociedad y de las relaciones intersubjetivas. Y desde la expansión de las tecnologías de la información, pues también tenemos que hablar de otros elementos que dan forma a esta nueva, ya normal, pornografía, que tienen que ver con la omnipresencia, ¿no?, que en la actualidad la pornografía se ha convertido en un elemento omnipresente en nuestra cultura, en nuestro día a día. Y esto lo ha conseguido a través de las tecnologías de la información, llenando, ¿no?, utilizando los espacios digitales en los que se amplía la oferta de contenido. Hay muchísimo contenido pornográfico, inimaginable contar la cantidad de contenido pornográfico existente en la actualidad, contenido que cada vez además es de un acceso más fácil, ¿no? Hay contenido tanto de pago como el supuesto contenido gratuito, y no solo contenido buscado explícitamente, sino contenido que aparece y que, ¿no?, de una forma intrusiva en nuestras vidas, aunque estemos navegando por otras páginas, ¿no? Y con el desarrollo de las tecnologías, del tecnocapitalismo, se han multiplicado, como sabemos, las páginas de pornografía, la oferta que se genera y que se distribuye, que como decía es casi infinita, y que nos ubican un poco en las dinámicas también de la sociedad de consumo más exacerbada, ¿no?, de las dinámicas consumistas en las que las páginas intentan crear oferta de forma permanente y ponerla a disposición de usuarios que se convierten en lo que algunos y algunas sociólogas de la sociología del consumo llaman el sujeto consumidor como el sujeto sin límites, un sujeto que es difícil de colmar porque tiene tanto a su disposición que está inmerso en esas lógicas del consumo y que ante tanta oferta va a buscar también permanentemente nuevas cosas que le sorprendan, ¿no? Va a seguir buscando más vídeos, más contenido pornográfico que le pueda sorprender, y de ahí que encontremos, ¿no?, cada vez vídeos más explícitamente violentos, vídeos que se corresponden con violencia real, con prácticas más agresivas para las mujeres, ¿no?, con un contenido más violento, y con una ampliación de la demanda, de la oferta, perdón, que lo que intenta también es generar nueva demanda, ¿no? Y aquí hay una correspondencia con cómo se mueve la industria de la prostitución con la industria de la pornografía, en la que la oferta tiene que ser renovada constantemente
y en una búsqueda también y con nuevas estrategias, en un marketing constante para generar nueva demanda, ¿no? Para que haya, en este caso, más hombres, aunque también la industria focaliza en las mujeres, en el caso de la pornografía, que haya más sujetos que se conviertan en sujetos consumidores de pornografía. Y de ahí que el consumo de pornografía también pues baje la edad de inicio por primera vez en la que las criaturas llegan al contenido pornográfico, ¿no? Y por tanto, bueno, la industria lo que pretende, ¿no? como la industria decía de la pornografía, es generar nuevos adeptos enganchados, ¿no? a este aparato disciplinador, ¿no? Y aparte, otra de las características de esta omnipresencia de la pornografía en los últimos años tiene que ver con la pornografía a la carta. No son solo los vídeos que se suben, sino también, que de esto va a hablar Laura, pero solo por mencionarlo, la pornografía que se genera por petición explícita de los usuarios y que tiene que ver con OnlyFans, pero no solo eso, sino también con todo el entramado de webcamers y otra serie de plataformas en las que los usuarios solicitan contenido personalizado para su uso y disfrute, ¿no? Todo esto que tiene que ver con la difusa frontera también entre pornografía y prostitución, y por eso muchas autoras lo llamamos prostitución 2.0, porque se diluye de alguna manera la frontera entre lo que ocurre en la pantalla y lo que ocurre fuera de la pantalla, y el usuario puede traspasar esa frontera por el precio de un pago de una cantidad determinada de dinero. Y por otro lado, bueno, veis ahí que aparece la inteligencia artificial y los deepfakes, que es algo que es una característica a explorar en los últimos años. Lo voy a dejar ahí porque lo retomaré al final, que tiene que ver con el impacto de la inteligencia artificial generativa en la generación de contenido falso, pornográfico, que como veremos tiene pues también lo ubicamos en el contexto, ¿no? Y es una forma más de violencia contra las mujeres, es una herramienta que la tecnología pues no es neutra y está empapada de valores sociales, y el uso que se le ha dado, aparte de esta inteligencia artificial generativa, tiene que ver con reproducir patrones sexistas y, como decía, violencia contra las mujeres, porque el 99% de las imágenes generadas por inteligencia artificial con contenido pornográfico, de los deepfakes, ¿no?, que se llaman, tienen como objeto a mujeres, ¿no? Están realizadas con caras de mujeres reales, pero con cuerpos generados por inteligencia, cuerpos o situaciones generadas por inteligencia artificial. Y para hablar un poco, para cerrar esta idea de las características de esta nueva pornografía, no quería dejar hablar de, bueno, que ya lo he mencionado, ¿no?, la industria global, porque cuando hablamos de la pornografía es imprescindible hablar del dinero, ¿no? No hablamos de un ente sin más, sino que hablamos de un entramado económico vinculado a la economía criminal en muchos casos, y cuando hay mucho dinero hay muchos intereses en juego también, y esto es importante que lo tengamos siempre en cuenta en los debates, y más desde los debates que planteamos desde el movimiento feminista, desde los feminismos, porque luchamos contra gigantes cuando tenemos que hacer frente a industrias que movilizan ingentes cantidades de dinero y, como decía, en muchas ocasiones vinculadas a la economía criminal transnacional. Y esto en la pornografía lo vemos también en ese diálogo con la prostitución, porque en la pornografía nos encontramos también trata con fines de explotación sexual, en gran medida, que es más difícil de identificar que la trata con fines de explotación sexual que ocurre en los espacios tradicionales de prostitución, pero que existe, ¿no?, y a gran escala. Y también nos encontramos pornografía infantil, ¿no?, que esto es uno de los elementos más dolorosos y en los que yo no me he atrevido a investigar, porque creo que no saldría muy allá. Si investigar sobre pornografía ya es duro, y lo sabemos, por ejemplo, por la experiencia de Mónica Alario, investigar sobre pornografía infantil es aún muchísimo más duro, ¿no? Entonces, pero tenemos que ser conscientes de que existe, y no solo la pornografía, explotación sexual con menores para generación de contenido pornográfico infantil, sino también la producción de contenido pornográfico infantilizando a las mujeres, como la mirada masculina
pues tiene entre uno de los fetiches más buscados, bueno, fetiches entre comillas, ¿no?, más buscados entre la pornografía, tiene que ver con vídeos en los que mujeres adultas aparecen infantilizadas, vestidas con uniformes escolares u otra serie de atuendos que permitan ubicarlas en una situación de mayor infantilización y despoder, porque esto también, todas estas cuestiones tienen que ver con el poder masculino sobre las mujeres. Cuanto una mujer es más joven, más poder; cuanto una mujer está más infantilizada, ¿no?, pues más poder también. Y esto también es otro elemento que hemos de tener en cuenta cuando hablamos de la pornografía en sí. Y no voy a proyectar el vídeo, pero para hablar de trata con fines de explotación sexual en la pornografía, si no lo conocéis, ya que Mabel Lozano no ha podido venir finalmente, pero por hacerla un guiño desde aquí, tiene una docuserie que está en RTV, que se llama Pornoexplotación, en la que, entre otras cuestiones, habla de la trata con fines de explotación sexual en la pornografía y también cómo los circuitos de la trata para la prostitución y para la pornografía están muy conectados. Entonces, si queréis verla, si no la habéis visto, pues está en acceso abierto en RTV Play. Y no voy a poner el vídeo, luego si nos da tiempo, pues lo vemos. Para hablar un poco también de estos cambios experimentados, ¿no?, y ya me centraré más a continuación en la mirada masculina, pero bueno, esto tiene que ver. Os he traído algunos fragmentos de las entrevistas que realicé para mi tesis doctoral, que, como decía en la presentación, mi tesis doctoral se centraba en analizar a la demanda masculina de prostitución femenina, no de pornografía en sí. Pero es cierto que cuando entrevisté a los sujetos, ¿no?, puteros o demandantes de prostitución, cuando les preguntaba por los aprendizajes en torno a la sexualidad, aparecía en muchas ocasiones la pornografía como un elemento clave para construir su imaginario sociosexual. Y eran hombres, no eran nativos digitales, eran hombres de unos 30 o 40 años. Y lo que os he traído aquí son algunos fragmentos que dan cuenta de ese paso, de esa transición de la pornografía, que suponía algo de esfuerzo buscarla o incluso algo de inversión más allá de un poquito de tiempo, que tenía que ver con, como veis ahí, ¿no?, de las revistas al porno a golpe de clic, ¿no? Eran hombres que habían sido socializados con una pornografía que se pasaban los unos a los otros, que también servía para generar vínculo, en la actualidad también sirve, pero en este caso con otras lógicas, ¿no? Y lo que explicaban también era lo que había supuesto esa transición de tener que buscar las revistas a de repente tenerla disponible en todos los dispositivos a cualquier hora del día y además tener disponible una cantidad ingente, como decía antes, de contenidos, ¿no?, de una pornografía más marginal, ¿no?, o más inaccesible, a una pornografía que está presente en cualquier momento que lo deseen, ¿no? Y creo que sirve para ilustrar el momento en el que estamos ahora, esa transición, que para quienes son nativos o nativas digitales, pues estos relatos les suenan anacrónicos, ¿no?, porque hablaban también del Canal Plus y de cómo se veían, ¿no?, las películas codificadas, etcétera. En la actualidad ya no hay ese esfuerzo, ¿no?, en la búsqueda de pornografía, sino que está muy accesible y a edades más tempranas, si cabe, ¿no? Y por tanto lo que vemos es cómo la macroindustria de la pornografía ha conseguido extenderse de tal manera que cada vez más hombres, y también lo que intenta la pornografía es que cada vez más mujeres, aunque la mayoría de los consumidores son hombres, visiten estas páginas, ¿no? Y como decía, pues me voy a centrar en la mirada masculina y voy a empezar con esta cuestión que decía mi maestra Rosa Cobo, que es que pues ella sostiene, ¿no?, que probablemente haya hablado de esto extensamente en la mañana, que la pornografía, entre otras cuestiones, es un relato de poder masculino y tenemos que analizarlo de esta manera, en la encrucijada entre capitalismo y patriarcado, y poner el foco también en que no se debe confundir el placer con el poder, ¿no? Y por ello
No se debe analizar la pornografía únicamente en el terreno de la sexualidad, como a veces se intenta, ¿no?, trasladar el debate a esto es sexo, o hay que analizarlo solo desde el enfoque de la sexualidad, sino más bien poner la atención al significado político y poner en el foco también la cuestión del poder, ¿no?, que tiene que ver con la mirada masculina, ¿no? Y pasar de lo más obvio, ¿no?, a un análisis que conecte con un significado más profundo de la pornografía, más en el contexto contemporáneo. Y por ello voy a conectarlo con algunos de los elementos que veis aquí, ¿no?, cómo la pornografía se tiene que entender desde el deseo sexual, cómo se construye, ¿no?, desde esa mirada masculina que experimenta, y cómo se construye la sexualidad masculina patriarcal y la idea del deseo sin límites para los hombres, que no es más que una mera construcción, ¿no?, esta idea de que los hombres han de estar deseantes permanentemente y han de estar expuestos y excitados permanentemente o abiertos a mantener relaciones sexuales o a ver contenido pornográfico en cualquier momento, ¿no? Y, por tanto, tiene mucho que ver con cómo se construye la masculinidad y cómo se construye la masculinidad vinculada a la sexualidad, y también esta idea que comentaba antes del deseo sin límites, y con cómo, ya lo definía Kate Millett, y esto probablemente también hablase Mónica Lario de ello ayer. Luego voy a hablar de algunas cosas que espero no sean tan reiterativas, pero bueno, como Kate Millett ya decía, ¿no?, que el hecho, la característica que tiene el patriarcado frente a otros sistemas de dominación es la dominación sexual, ¿no?, cómo el elemento del dominio sexual está presente y cómo el patriarcado se sustenta en gran medida por la dominación sexual de los hombres sobre las mujeres, y cómo la pornografía es una de las herramientas sobre las que se utilizan para sostener ese dominio sexual, y en la actualidad pues podríamos decir la herramienta, pero no es la única, pero se ha convertido en la herramienta más significativa para entender el dominio sexual de las mujeres de los hombres sobre las mujeres, perdón. Y en la pornografía lo que vemos también cuando analizamos desde cómo se construye desde la mirada masculina, voy a citar a Pierre Bourdieu, porque uno de los elementos que vemos también es esa idea de la subordinación erotizada, ¿no?, porque a veces se representa también el placer de las mujeres dentro de la pornografía, pero siempre es un placer instrumental al placer de los hombres, ¿no? El deseo de las mujeres siempre aparece como un deseo instrumental al desarrollo, al despliegue de la sexualidad masculina. En muchas ocasiones no aparece el deseo femenino ni el placer de las mujeres, pero en ocasiones sí, y aparece con esta idea de que las mujeres disfrutan o deberían disfrutar de esa situación subordinada, ¿no?, frente a los hombres, y deberían disfrutar de ser elegidas también por los hombres, ¿no?, de estar a disposición de los hombres, ¿no?, las mujeres como cuerpo objeto a disposición de los hombres, y que la sexualidad de las mujeres, por tanto, quede definida en este rol relacional, siempre en jerarquía respecto a los hombres. Y, por otro lado, otro de los elementos que veis aquí, en esta idea de que la pornografía también es un lenguaje de poder y cómo se construye desde la mirada masculina, yo no sé hablar de pornografía sin citar a la teórica Laura Mulvey con el concepto de la male gaze, que es la mirada masculina, que ya es el elemento, ¿no?, que mueve toda la presentación, que Laura Mulvey hablaba, ella es analista fílmica, probablemente algunas de vosotras la conozcáis, y ella tiene una larga trayectoria analizando cómo las mujeres son representadas en la pantalla, y cómo en muchísimas ocasiones, o casi en todas las ocasiones, desde la mirada masculina heterosexual, la mujer es representada en dos niveles. En primer lugar, como objeto de deseo para los personajes que forman la narración que se desarrolla en la película, y en segundo lugar, como objeto erótico para los propios espectadores, ¿no?, estos dos niveles. Y para ello, para explicarlo con un ejemplo práctico, Laura Mulvey lo analiza a través del artificio, del personaje de la showgirl o la bailarina erótica, que no es el único personaje que podemos pensar, ¿no?, en el cine más mainstream,
pero bueno, es el personaje que ella utiliza para ver cómo, o para explicar cómo se conectan las dos miradas técnicamente, ¿no? La mirada del espectador y la mirada del protagonista del relato en la pantalla, porque se trata de una mujer que actúa en el interior de la narración y es deseada por los hombres que están alrededor de ella, pero a su vez es deseada también por el espectador, de tal forma que quienes están dentro de la película y el espectador se pueden mimetizar, ¿no? Como que hay una fusión, ¿no? Entre la mirada de quien está dentro y quien está afuera. Y Laura Mulvey no analiza la pornografía en sí, pero sí que esta idea de la mirada masculina, de la male gaze, nos sirve para trasladarla a la pornografía y lo que supone para el espectador de pornografía, para el hombre que está viendo la pornografía, porque hay una mimetización, o puede haber una mimetización entre el personaje masculino que está como centro del relato pornográfico y el espectador. Y de hecho, tanto es así, ¿no?, que en muchas ocasiones, en algunas de las ocasiones en las entrevistas que realicé a hombres que demandan prostitución, alguno, cuando hablaba de sus experiencias en prostitución, hablaba de que pues había sentido como si estuviese en una película porno, ¿no?, como si eso le hubiese permitido ser el actor, ¿no?, ya mimetizarse por completo y dar el salto a ser el actor de ese relato, ¿no? Y cómo configura, y esto va unido a cómo configura, ¿no?, como decía, el imaginario sociosexual de los hombres, ¿no? Y como lo que se supone, ¿no?, lo que nos dicen que es la ficción pornográfica, no es representada como ficción para muchos espectadores. Mucha de esa ficción no es ni siquiera ficción, ¿no? Como sabemos, son vídeos reales, pero ni siquiera esa supuesta ficción en ocasiones es representada como ficción para los propios espectadores. Y por último, el último concepto que veis aquí respecto a la mirada masculina tiene que ver también con el impacto que tiene la pornografía en la construcción de esa propia mirada masculina y de la sexualidad masculina, y lo tomo de Eva y Youth, pero Rosa Cobo también lo utiliza. Rosa, yo tenías que estar aquí otra vez. Es el concepto de la sexualidad serial, ¿no?, como la pornografía como dispositivo disciplinante, ¿no?, dispositivo disciplinador. Pues lo que representa es una sexualidad masculina que está basada en una forma de experimentar como muy automatizada, ¿no? Esto y esto, o cada vez más prácticas, pero muy automatizada, ¿no?, y de una forma muy serial, como si los hombres se convirtiesen en autómatas, ¿no? Y creo que también sirve para explicar lo que supone respecto a la construcción de esa mirada masculina, ¿no?, que da forma a la pornografía y que a su vez da forma a la sexualidad masculina. Por otro lado, quería hablar del impacto social, pero aquí no me voy a detener tanto, ¿no?, porque sabiendo que es la mirada masculina la que configura y a su vez, configura la pornografía y a su vez esa pornografía configura la mirada masculina, hablar del impacto social más allá, ¿no?, de los hombres, más allá de lo que supone para esta mirada masculina. Algunos de los elementos que podemos destacar, que no todos, ¿no?, tienen que ver con cuestiones que ya habréis tocado, ¿no? Por un lado, la construcción de imaginarios sociosexuales, como decía, y cómo la edad media del consumo de porno, del inicio de la visualización de contenidos pornográficos baja, y algunos estudios lo citan en 8 años, depende del país, otros es 11. Lo que sabemos es que en la mayoría de los casos el acceso es un acceso indeseado por parte de los chavales y les llega contenido compartido por otros compañeros con el fin de de parecer, ¿no?, transgresores, divertidos, o desde la inocencia de no saber ni siquiera, ¿no?, lo que están compartiendo, porque no podemos olvidar que son chiquillos de 8 años, ¿no?, que poco saben de estas cuestiones, y poco saben de estas cuestiones sobre todo porque tenemos que inscribiendo, ¿no?, todo esto en el contexto social. La pornografía les llega a los 8 años, cuando en la mayoría de los casos no tienen un marco de referencia sobre lo que es la sexualidad, porque en el contexto español, como en otros contextos,
el análisis de la pornografía lo tenemos que inscribir también pues en un modelo educativo ausente de educación sexual, salvo contadas excepciones, ¿no? Donde la educación sexual no tiene un carácter integral ni un carácter temprano, sino que más bien tiene un carácter marginal, residual, y en ocasiones depende mucho de la voluntad del profesorado, y en ocasiones depende también mucho, o el no hablar más de sexualidad depende mucho del miedo a las posibles resistencias o ataques, ¿no? O acusaciones que puedan recibir por parte de padres o madres que se opongan a que se hable de educación sexual en los centros escolares. Y al no tener educación sexual, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la pornografía está llenando el vacío dejado por esa ausencia de educación sexual. Y aquí tengo que decir que bueno, pues es difícil de asimilar desde un punto de vista racional esta enorme contradicción en la que vivimos, en una sociedad ¿no? con una cultura pornificada, con la pornografía hiperaccesible, hasta para chavales y chavalas de 8 años, pero sin embargo no se puede hablar de educación sexual, ¿no? O sea, nos movemos en una contradicción, una disonancia cognitiva en la que los chavales pueden tener acceso a este contenido y, sin embargo, en las escuelas no se puede hablar de educación sexual para construir sexualidades más libres y para que haya un marco, ¿no? Alguna idea que les estructure mentalmente para que cuando reciban algún vídeo no deseado, ¿no? Sobre pornografía, sepan identificarlo y sepan con quién hablar o cómo hablar, cómo actuar básicamente, ¿no? Y bueno, y que eso no tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Y con lo que va a ser su sexualidad, sino más bien con un contenido que se aleja de lo que es la sexualidad en sí, ¿no? O lo que podríamos denominar las sexualidades libres, sean esto lo que sean, ¿no? Y por tanto, cuando hablamos del impacto de la pornografía, pues tenemos que hablar del impacto que tiene de deseducador sexual, ¿no? Un impacto que tiene que ver en la exacerbación de la sexualidad patriarcal, como sabemos, ¿no? La ingente cantidad de contenido que se genera tiene mucho que ver con la reproducción del modelo de sexualidad más puramente patriarcal. Y eso lo conectamos con algo de lo que Mónica Lario es experta, ¿no? Con cómo se erotizan las violencias sexuales dentro de la pornografía, cómo vemos que hay contenido pornográficamente, o sea, explícitamente violento, y luego otro contenido que aparentemente no es tan violento, pero que está reforzando, ¿no? La normalización de las violencias sexuales. Por otro lado, lo que comenta también Lluís Ballester y parte de los equipos con los que realiza las investigaciones sobre pornografía, que es que la pornografía produce desconexión empática, y esto cuando trabajamos con infancias pues es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque la pornografía, esa exposición a contenido altamente violento, sexualmente violento, va a producir, ¿no? Una limitación de esa empatía que se está formando, que se está construyendo, y que si hablásemos de esas sexualidades libres, tienen mucho que ver con poner en el centro la empatía, ¿no? O sea, que están en lo opuesto de la desconexión empática, porque una sexualidad vivida de una forma consentida, consensuada, deseada, libre, ¿no? Tiene mucho que ver con poner en el centro la empatía y el reconocimiento hacia las personas ¿no? que tenemos enfrente. Y por otro lado, investigadores que están centrados en el impacto de la pornografía en las masculinidades nos hablan también de cómo la pornografía supone, ¿no? Y esto son investigaciones empíricas, ¿no? Que a veces nos dicen que hablamos así por hablar, pero hay investigaciones empíricas que nos van dando datos, cómo la pornografía también está relacionada a una mayor aceptación de la violencia sexual, ¿no? Que podemos decir, bueno, erotiza la violencia sexual, pero no tenemos una prueba, ¿no? O sea, vemos contenido que explícitamente erotiza y normaliza la violencia sexual, pero ¿dónde están los datos? Bueno, pues hay datos en los que aquellos hombres que están más expuestos a contenido pornográfico tienen mayor aceptación y un menor reconocimiento de lo que son las violencias sexuales.
Por otro lado, quería hablar de la pedagogía de la prostitución, que también, pues, Rosa, se lo debemos a Rosa. Yo también exploro esta cuestión en mi tesis, cómo la pornografía, como decía, está muy vinculada a la prostitución. No es que la prostitución exista porque existe la pornografía ni al revés, no son causa-efecto, pero sí que hay una correlación entre ambas instituciones, ¿no? Patriarcales. Y en algunos casos, ¿no? Y más cuando vemos, ¿no? que son chavales tan jóvenes, pues sí que tiene que ver con normalizar también la prostitución y con cómo la prostitución se representa como un espacio donde es más factible materializar lo que se ha visto en los vídeos pornográficos, ¿no? Donde la prostitución aparece como un escenario donde están las mujeres, que muchos puteros representan como mujeres sin límites, y por tanto son mujeres con las que eso es más fácil, entre comillas, pedirles, ¿no? O exigirles o imponerles las prácticas que han observado en la pornografía, ¿no? Y por tanto vemos ahí ese diálogo también entre la pornografía y la prostitución. Y como os decía antes, pues alguno de los entrevistados para mi tesis doctoral hablaba, ¿no? de cómo se sentía como un actor porno cuando estaba con una prostituta. Es decir, cómo esa idea de lo que he visto en la pantalla quiero materializarlo, en la prostitución lo encuentro, y además en esa búsqueda de la ficción que representan las mujeres o la performance que representan las mujeres en prostitución, que no podemos olvidar que están pagando por acceder al cuerpo de una mujer que no les desea, pero que ellos esperan que represente ese deseo, o sea que, pues que se mueve mucho en las lógicas que también vemos en el contenido pornográfico. Y por último, respecto a esta idea de la deseducación, pues cuando hablamos también de chavales, aunque también pasa con hombres adultos, es importante mencionar la idea de las nuevas adicciones o la adicción. Hay adicción a las redes sociales, ¿no? A distintas cuestiones que tienen que ver con las tecnologías de la información, y la adicción también a la pornografía, ¿no? Lo que supone el estar expuesto a contenido pornográfico y, por tanto, de forma sistemática, y desear ver nuevo contenido pornográfico de forma recurrente. Y lo que se observa en hombres adultos que tienen una adicción a la pornografía es que son incapaces de experimentar la sexualidad más allá o experimentar la excitación sexual más allá del contenido pornográfico, ¿no? Y en cuanto a los hombres adultos, pues nos preocupan, pero en cuanto a los chavales, ¿no? A mí me preocupan más los niños, no lo voy a negar, porque me preocupa, y yo estudio la masculinidad porque me preocupan los niños y todo lo que supone, ¿no? La socialización en la masculinidad para ellos, ¿no? Y en este caso la preocupación de la adicción es, y esto lo dice Mabel Lozano, ¿no? Es que la pornografía genera víctimas a ambos lados de la pantalla, sobre todo pues cuando hablamos de las mujeres, ¿no? La explotación sexual que hay detrás en muchas ocasiones, y al otro lado de la pantalla cuando vemos a niños, chavales, ¿no? Adolescentes que están enganchados al material pornográfico, ¿no? Y hablando del impacto social y de las mujeres, ¿no? que esto lo va a desarrollar también más Laura. Yo no quería dejar pasar la oportunidad de hablar de esta idea de la autoexplotación y del relato del capital erótico, porque también esta pornografía, ¿no? que tenemos en la actualidad, esta pornografía omnipresente, se empapa mucho de las narrativas de la autoexplotación vinculadas, ¿no? Estas narrativas neoliberales conectadas, porque ya sabemos que el capitalismo, el neoliberalismo es muy hábil en hacer uso de lo que les sirve del patriarcado, pues conectadas con la idea patriarcal de que las mujeres somos cuerpo. Y como el cuerpo es lo que nos da valor en la sociedad, nos da valor también en el mercado, y por tanto, si tienes un cuerpo que tiene valor en el mercado, no seas tonta y explota ese capital erótico, ese capital corporal, a través de las plataformas como OnlyFans o el entramado de webcamers u otra serie de cuestiones. Y este relato, además, es muy perverso y se vincula también mucho con el de la prostitución, porque cuando se construye a nivel mediático, por ejemplo, o a nivel fílmico, porque siempre hay alguna película, ¿no? Desde Pretty Woman a la actualidad, pues hay muchas que tratan de normalizar, ¿no? la prostitución y a los demandantes también.
también. Bueno, cuando se articula, como decía, a nivel mediático, nos encontramos en ocasiones reportajes que nos hablan de la cantidad de dinero. Siempre hay una mujer o dos mujeres que hablan de la cantidad de dinero que ganan a través de colgar contenido en OnlyFans o de colgar unos vídeos en Internet. Y aquí, como feminista, mi papel nunca es rebatir, ¿no?, lo que digan estas mujeres, sino más bien analizarlo desde un punto de vista estructural y ver por qué. Sospechosamente, ¿no?, siempre hay una o dos que hablan de la cantidad de dinero que se utiliza, pero se invisibilizan los relatos de la cantidad de mujeres que son usadas y desechadas por estas industrias, ¿no? Mujeres que entran porque los circuitos de la autoexplotación sexual están abiertos para casi todas las mujeres, aunque no nos sorprende que quienes entran con mayor asiduidad y facilidad son las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad, son las mujeres de clase trabajadora, las mujeres migrantes o las mujeres racializadas, ¿no? Las mujeres que están en contextos de vulnerabilidad extrema, y los circuitos están abiertos, pero los circuitos de salida son más dolorosos, ¿no? Y de esto no nos hablan, ¿no?, de la miseria que supone entrar en esos circuitos en los que al principio puedes ganar algo de dinero, pero si quieres seguir manteniendo el ritmo de ganar ese dinero, vas a tener que exponerte a prácticas mucho más agresivas, por aquello que decíamos de que el mercado demanda más y te va a demandar también más a ti, y por tanto aquellas que no acceden son desechadas por la industria, ¿no? Y lo que vemos es que a veces las mujeres que son desechadas de la pornografía acaban en prostitución, ¿no? Por eso hay un diálogo tan bien establecido entre al final lo que son dos industrias, o sea, dos partes de una misma industria, que es la industria de la explotación sexual de mujeres y niñas, ¿no? Y esto lo voy a pasar porque, bueno, son datos que probablemente ya hayáis visto y que algunos los he mencionado, ¿no? Los datos que sabemos, o sea, con los datos con los que contamos, ¿no?, del consumo de pornografía por edades. Estos son datos de 2021, o sea que estamos en 2024, y como todo esto va mucho más rápido de lo que nosotras nos podamos imaginar, probablemente las cifras hayan variado, no muy significativamente, pero alguna variación haya habido, ¿no? Lo que nos encontramos aquí es que, bueno, pues como para destacar, ¿no?, uno de cuatro varones comenzó a consumir pornografía antes de los 13 años, es decir, que a los 8 tienen el primer acceso, antes de los 13 ya son consumidores, ¿no? Porque una cosa es el primer vídeo que te llega o las primeras fotografías, y otra cosa es cuando te conviertes en consumidor asiduo, ¿no?, habitual o eventual de pornografía. Y bueno, como la edad media para las mujeres es inferior, y el porcentaje de consumo, ¿no?, en general es bastante mayor en los hombres que en las mujeres, y aquí, bueno, hay una diferencia muy clara de género respecto al uso que se hace de la pornografía, los contenidos a los que acceden las mujeres y los hombres, y la continuidad también en el consumo de pornografía, porque lo que sabemos también es que las mujeres tienden a decrecer en el consumo de pornografía una vez pasa la adolescencia, porque en la adolescencia las mujeres, en muchas adolescentes en los estudios ¿no?, que hay hasta el momento, manifiestan que empiezan a consumir pornografía para ver qué les gusta a los chicos. Los chicos no lo consumen para ver qué les gusta a las chicas, ¿no?, sino para ver qué es lo que hay que hacer, entendiendo que es lo normal, pero las chicas, ¿no?, en este caso las chicas heterosexuales, para saber cómo complacer, ¿no? Y volvemos otra vez a conectarlo con el patriarcado y la mujer como satisfactora de los deseos de los hombres, ¿no?, como cuerpo objeto para satisfacer la mirada masculina. O sea, ¿dónde nos posiciona, ¿no?, el patriarcado también en estas cuestiones? Bueno, esto es cómo llegan o sea, para seguir y ya acabo, porque cómo llegan los jóvenes a la pornografía. Bueno, pues algunos llegan, ¿no?, mirando por internet sin buscarla, que esto es lo importante.
buscando de forma intencional, que son los menos junto de otra manera que no sabemos, y ayudado por amistades. Aquí vemos que es el caso más mayoritario, sobre todo entre los chicos. Y para explicar esto, pues, podríamos hablar, ¿no?, de cómo se construye la masculinidad y el papel que tiene el grupo de pares en el reconocimiento de la hombría, ¿no? Cómo es muy importante más en la época preadolescente y adolescente que el grupo de iguales te reconozca como uno de los nuestros, ¿no? Como que formas parte de los hombres, bueno, de los hombrecitos, ¿no?, de hombres en formación. Y para eso se generan prácticas de confraternización, prácticas de generación de vínculo y prácticas pues de reconocimiento mutuo. Y una de ellas tiene que ver con compartir contenido pornográfico, con hablar de contenido pornográfico, con quedar a ver vídeos de pornografía conjuntos, ¿no? Es decir, que la pornografía para los chavales jóvenes es un dispositivo también de socialización grupal, ¿no? Y esto observamos la diferencia respecto a las mujeres. Voy a cerrar hablando de cómo, bueno, pues, como decía, ¿no?, la pornografía nos ofrece, bueno, pues, más ideas, ¿no?, de cómo los hombres siguen siendo los sujetos con deseo, las mujeres siguen representadas como objetos para satisfacer el deseo masculino, y cómo esto tiene un impacto pues, también en cómo las mujeres viven la sexualidad, ¿no?, cómo según tenemos, bueno, hay más estudios, pero algunos de los estudios, ¿no?, y este en concreto realizado por el Instituto de las Mujeres, nos muestra cómo muchas chicas jóvenes manifiestan haber tenido relaciones sexuales sin deseo sexual, por satisfacer a los hombres, y cómo se percibe, ¿no?, la pornografía, como os decía antes, como una escuela sexual, ¿no?, para aprender sobre lo que les gusta a los chicos y también cómo deben actuar ellas. Y ahora sí que acabo hablando de las nuevas violencias digitales, ¿no?, en esta configuración de la nueva, ya normal pornografía. Esto sí que es más reciente, dentro de la cantidad de materiales, ¿no?, la cantidad de dispositivos que ofrecen las tecnologías de la información, y en concreto la inteligencia artificial. El nuevo fenómeno más reciente que nos hemos encontrado son los deepfakes pornográficos, como decía antes, que en la inmensa mayoría de los casos, y como veis ahí, la inmensa mayoría de los casos quiere decir casi el 100% de los casos, se utilizan con fines sexistas, ¿no? Se utilizan para humillar, denigrar, atacar, dañar la reputación de mujeres, porque eso, casi el 100% de los casos en 2023 estaban realizados con caras de mujeres reales, en muchas ocasiones menores, que aparecen con cuerpos en vídeos o en fotografías que parecen reales, ¿no? Y lo que nos dicen las expertas y expertos en esta cuestión, que está en desarrollo, ¿no?, es que si bien el contenido es falso, cuesta demostrarlo, porque la inteligencia artificial, uno de los peligros a los que nos expone es que las imágenes, ¿no?, irá mejorando, ¿no? Ahora podemos identificarlo por cómo hace las manos, por algunas cuestiones que son defectuosas, pero eso lo están puliendo, y probablemente mañana, ¿no?, yo estoy diciendo esto, mañana, pasado mañana, las imágenes sean totalmente similares a las imágenes reales, ¿no? Pero bueno, que las imágenes son falsas. Como os decía, lo que dicen las expertas es que lo que es real es el impacto que genera en las víctimas, ¿no?, el daño que genera psicológico, social, en las mujeres que se ven representadas en estas imágenes. Y no es el primer caso, ¿no?, porque ha habido casos. Los casos que más trascienden son los casos en los que hay famosas implicadas, como el caso de Taylor Swift y otras famosas, pero contamos con casos en los que ha habido, pues, varias menores implicadas, ¿no?, como el caso de las menores de Almendralejo, en Extremadura, donde, bueno, pues, las madres, cuando se enteraron tuvieron conocimiento del contenido, ¿no?, pues lo elevaron, pero lo que nos encontramos también es que estas industrias van mucho más rápido que las legislaciones, porque de momento pues hay un vacío. Se puede apelar al derecho al honor, al derecho a la propia imagen, pero hay un vacío legal sobre estas nuevas violencias sexuales digitales.
Y voy a cerrar diciendo, ya sí que sí, que la pornografía no es la única causa de las violencias sexuales, como sabemos, pero sí que influye de forma determinante en el desarrollo de esos, bueno, pues que de los patrones patriarcales no se rompan, ¿no? Y que incluso se tornen mucho más rígidos en contextos como el nuestro, y que creo que la mejor forma de combatirla de combatir todo esto, pues hay que utilizar, ¿no?, mucho compromiso político, muchas estrategias, y una de ellas tiene que ser sin duda la incorporación de la educación afectivo-sexual desde temprana edad y con un carácter integral. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Si os parece, vamos a abrir ahora la parte de las preguntas a Beatriz. Sí. Aprovechamos mientras... Sí, un momentito. Y aprovechamos para hacer las preguntas a Beatriz y luego intervendrá Laura y le haremos las preguntas a ella. Ay, gracias. ¿Alguna pregunta? Pues mira, tenemos aquí al señor. ¿Qué tal? Muy buenas. Gracias, Beatriz, por la exposición, francamente interesante. Yo hice mi tesis sobre la dignidad de la mujer frente a la prostitución. Y la verdad es que hay puntos de vista muy coincidentes en todo esto. Yo quería preguntarte o abrir una pequeña reflexión en estos días pasados en los que hemos visto todo el debate social con el tema de la aplicación que planteaba el ministro Escrivá para evitar que los menores puedan acceder a contenido pornográfico. Se ha planteado un debate social que en muchos casos pues, se ha deformado, ¿no? Parece que todo el mundo está de acuerdo en que, evidentemente, pues para los menores hay que mantener ese control, pero se ha generado un debate que me ha parecido bastante desenfocado sobre la libertad de acceso de los adultos al contenido pornográfico. Entonces, yo te planteo una cuestión. Tengo la sensación, no sé si vamos tarde en todo esto, pero tengo la sensación de que estamos ahora en un momento en el que hay ciertos consensos sobre el daño que causa la pornografía, el daño que causa la prostitución, la necesidad de poner en valor a la persona, de restringir ciertas cosas, ¿no? Pero tengo la sensación de que décadas anteriores, quizá de exaltación de la sexualidad y algunos otros planteamientos, han generado una conciencia social que ahora es muy difícil de revertir. Todo el mundo ha visto en medios de comunicación y en tertulias y en programas en las semanas anteriores, pues cómo la gente se mofaba de la aplicación del gobierno, cómo todo el mundo parece que reivindicaba, esto lo habréis visto todos, prácticamente el derecho a masturbarse con pornografía en el móvil y cómo el gobierno va a restringir eso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una sociedad que se ha acostumbrado a eso, probablemente más los varones que las mujeres, sin duda, ¿no? Y eso pues viene de una serie de cosas. Yo creo que el patriarcado es parte, pero quizá no es todo el enfoque, creo que hay que abrir un poco más los enfoques, ¿no? Y no sé si realmente con la medida de la educación sexual, que está bien y evidentemente es imprescindible, con eso vamos a conseguir atajar esto. Yo tengo la sensación de que quizá habría que crear una cierta conciencia. Se está planteando, en Inglaterra hay algunas cuestiones y en Estados Unidos también están planteando la necesidad de identificarse y registrarse, algo así como una especie de registro de consumidores de pornografía que puede disuadir a la gente realmente. Pues si me tengo que registrar, poner mi DNI, mi cara, mi no sé qué, pues quizá ya me da más palo meterme a ver porno en Internet, ¿no? Pero creo que algún sistema, y creo que en este sentido habrá que ser algo más valientes, para restringir la pornografía habrá que tomar, porque si no, creo que la cuestión va a seguir as usual, como estamos, ¿no? Es una reflexión, simplemente lo dejo ahí para que complementes en lo que quieras y si alguien más quiere participar, gracias. No sé, ¿hay alguna más? ¿No? Sí, ¿no? Bueno, hasta que vuelva. Sí. Bueno, pues gracias por compartir la reflexión. Yo cuando me preguntan por soluciones cito mucho a Miguel Llorente, que una vez dijo que él es más de ingredientes que de recetas, porque yo soy más de diagnósticos que de saber las soluciones, ¿no? Porque a cuestiones estructurales, ¿no?, es difícil plantear soluciones fáciles que a veces esperamos, ¿no? Que a veces parece que tenemos que dar soluciones inmediatas y más o menos sencillas. En este caso, la solución no es sencilla ni va a ser inmediata,
porque es una cuestión que ha permeado, ¿no? Y que la sociedad es porosa al contenido pornográfico y que hablamos de una macroindustria transnacional. Entonces, ¿ponerle límites? Sí. ¿Cómo? Pues ahí hay que, yo creo que es ensayo y error, porque no tenemos la respuesta definitiva. La app que promueve el Gobierno, pues me parece una buena idea, siempre que no sea una medida exclusiva, ¿no? Porque al final, cuando hablamos de políticas públicas de transformación estructural, hablamos de tocar diferentes aristas para poder abordar y complejizar, ¿no? La app, si va acompañada de educación, yo con lo mío me voy a hacer una camiseta, chapas, educación sexual desde temprana edad y con carácter integral en los centros educativos, en las escuelas de padres y madres, con programas educativos en la televisión pública, imagínate, que en la época actual parece imposible, pero hasta hace no mucho teníamos, hasta hace no mucho, o sea, yo no los recuerdo, o sea, soy mayor ya, pero no tanto, ¿no? Y recuerdo programas en los que se hablaba abiertamente de sexualidad, ¿no? Bueno, creo que tiene que haber distintas medidas que se vayan complementando, porque una medida en exclusiva no es suficiente para cubrir o para intentar paliar el daño que está haciendo la pornografía, ¿no? Sino que la sociedad es compleja, este fenómeno es complejo y por tanto tenemos que abordarlo de la forma compleja en la que es. Yo no tengo la solución concreta, pero sí algunas pistas, ¿no? de lo que puede ser eso, pues limitar el acceso a los menores me parece muy buena idea. Controlar el acceso a los adultos, pues habría que ver cómo, qué sentido, ¿no? Invertir más esfuerzos en sensibilizar sobre la cantidad de trata con fines de explotación sexual que hay en la industria de la pornografía me parece también una buena opción, ¿no? Sensibilizar sobre la cantidad de vídeos reales violentos que hay en las páginas de pornografía, pues también puede ser una buena opción. Invertir más esfuerzos en luchar contra la trata, o sea, en luchar desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Contra la trata en la pornografía y no solo en la prostitución, también me parece una buena idea, siempre que no se desproteja a las mujeres también, ¿no? Porque ahí, ¿ves? Es que es muy complejo, porque tenemos que tener recursos suficientes para dar cobertura a las necesidades de las mujeres que están siendo explotadas actualmente en prostitución y en pornografía. O sea, que hay que tocar muchas teclas y eso requiere mucho compromiso político y valentía también, porque al final tienes enfrente a personas que cada vez que se habla de pornografía, de educación sexual, te llaman pedófila o cuestiones. Esto ha pasado con el anterior Ministerio de Igualdad cuando hablaron de educación sexual. O sea que hay que tener mucha valentía para poder, y mucho compromiso político, como decía, para poder abordar estas medidas. Y también, bueno, lo que comentabas al principio de que había mofas y demás, o de que se reivindicaba, ¿no? la pornografía, es que en el contexto, desde la supuesta revolución sexual, que quedó, ¿no? Muy androcéntrica y algo patriarcal, hablar de hacer una crítica feminista y radical a la sexualidad se ha representado como puritano. Entonces, cada vez que hablamos de sexualidad nos ubican en el puritanismo, en que son unas mojigatas, unas neomonjas, creo que era lo último que... y esto te anula, o sea, anula tu capacidad discursiva, ¿no? Porque ya tienes esa etiqueta y, por tanto, no eres una interlocutora válida porque vas en contra del sexo, ¿no? Cuando en realidad de lo que se trata, la crítica feminista por lo que aboga es por una sexualidad libre, ¿no? En la que las mujeres tengan capacidad de decisión sobre su cuerpo, su vida, su sexualidad, y que los hombres también, ¿no? Que el modelo de sexualidad patriarcal, como decía, ¿no? También afecta a cómo se construye la sexualidad masculina. Entonces, bueno, que es muy complejo, pero que hace falta tocar muchas teclas, ¿no? Si esto... ¿Alguna pregunta más? Pues vamos a dar paso a Laura. ¿Quiere tocar el cable? No vaya a ser que entre las Sí, yo tengo con cuidado de no tocarlo mucho. Está encendido, ¿no?
Hola. Sí. Pues buenos días a todas y todos. Estoy, contentísima de poder estar aquí con ustedes. Es un honor. Siempre, aunque nos llamen corriendo, vamos a estar dispuestas a participar. No tengan ningún problema en ello. Y sobre todo siento muchísimo honor porque tengo a unas grandes conmigo, como Carmen Ruiz Repullo o por supuesto, Rosa Cobo, que vuelvo a trasladarte mi admiración, siempre lo hago cada vez que la veo, porque son unas grandes referentes. Y bueno, encantada de estar con todas ustedes aquí. Y nos gustaría, vengo de Federación Mujeres Jóvenes, para quien no conozca la federación, pues fuimos somos desde el 86, pero los pilares de por qué se fundó siguen estando ahí. Somos chicas jóvenes de entre 14 a 30 años que estábamos cansadas de ver desigualdades en los espacios asociativos en los que ya estábamos, porque, unas europeístas, otras en partidos políticos y demás, y veíamos patrones que se iban repitiendo siempre de discriminación, de acallarnos y de ser siempre la cuota. Porque eso sí, la cuota tiene que estar, la cuota de mujeres, somos súper inclusivos, pero para... Aquí. ¿No? Todo bien. Pues aunque nosotras sirvamos para estar de cara a la galería, que era para lo único que nos querían, también tenemos un recorrido, un bagaje en cuanto a lo que estudiamos, en cuanto a lo que trabajamos, ¿no? Y vimos en este espacio un espacio de lugar seguro, en el que poder hacer activismo y en el que poder reivindicar la mitad de las cosas que nos tocan por eso mismo, porque somos la mitad de la población, incluso más, somos el 52% de la población mundial al que nos tienen oprimidas, al que no se nos quiere escuchar y en el que nuestras necesidades se quedan siempre olvidadas. Pues nada, desde Federación Mujeres Jóvenes, nacidas en el año 86, venimos estudiando desde hace tiempo la violencia sexual y en concreto actualmente la estamos estudiando porque en cuarta ola de la ola del feminismo es exponencial, ¿no? La estamos viendo cómo se va aumentando. Y nuestro punto de partida actualmente empezó sobre 2018-2019, empezamos con el proyecto Noches Seguras. ¿Qué tratábamos con este proyecto? Investigar la violencia sexual en los espacios de ocio nocturno. ¿Por qué? Porque recientemente, 2015-2016, fue el ataque de la manada a la chavala en Pamplona y para todas las jóvenes es imposible no sentirte identificada con esa mujer. En concreto a mí, porque soy muy próxima en edad, pues me llamó mucho la atención y siempre cuento desde la perspectiva personal porque ese fue mi clic, ya el clic definitivo para meterme a hacer activismo. Sí, es verdad, todas hemos sufrido violencias, pero normalmente las dejamos como muy aparcadas, es algo puntual, algo que me pasa a mí, en especial no vemos el sentido colectivo de esto. Pero cuando le pasó ese terrible atentado de violencia sexual a esa chavala, todas conectamos con ello. Aunque se la intentó denigrar de todas las maneras en redes sociales, en los medios, las chicas supimos diferenciar lo que es la violencia sexual, porque lo hemos vivido, de lo que no es violencia sexual, de lo que es un acto consentido o un jolgorio, como determinado juez quiso catalogarlo. En ese momento, todas estallamos, salimos a las calles y cuando vemos que hay diversos grupúsculos con mucho poder que intentan decir que la violencia contra las mujeres no existe, aún más salimos a las calles. De ahí empezamos a investigar toda esta línea de violencia sexual y vimos patrones de comportamiento en los chicos cuando salen en espacios de fiesta a ligar, según ellos, y cómo actúan en manada, cómo la invasión del espacio personal es constante, reiterado, pese a que hay un no. Y se repite masivamente. Cuando vemos esto, decimos, ¿dónde están aprendiendo que esto es parte del ligoteo? ¿Dónde lo están aprendiendo? ¿Dónde están aprendiendo y naturalizando esos comportamientos? Evidentemente, la pornografía. Como bien han dicho, y supongo que en el día de ayer también lo comentarían, la pornografía es escuela de violencia sexual, es deshumanizante y es parte e instrumento del sistema patriarcal y capitalista.
y se va reinventando, porque el capitalismo, bueno, te incita a que la gente consuma más y demás, y donde ha visto su mayor nicho es aquí, en los medios digitales, y por eso nos afecta sobre todo a la juventud. Estamos viendo cómo incluso reinventan los conceptos propios feministas, como el empoderamiento, que eso es bastante preocupante, porque estamos confundiendo a la juventud en general, pero sobre todo a las chavalas y chavales más jóvenes, incluso niños y niñas, en los que se les está vendiendo que el empoderamiento significa sexualizarse, hipersexualizarse y sufrir o ejercer violencia contra las mujeres. Que eso es algo deseable y que incluso eso te da valor. Eso es otro término, el ser mujeres o hombres de alto valor, que también va muy relacionado, porque al fin y al cabo, cultura de la violación, cultura patriarcal, va muy relacionado, pero es parte de esa nueva terminología. Y otro término que se está utilizando mucho es el emprendimiento. Antes lo comentaba la compañera, el aprovechar el capital sexual, porque eres una tonta si no lo haces. Incluso, ahora voy a hablar de OnlyFans, pero creo que todas y todos conocemos aquí mismo la frase que se ha popularizado de si eres lista, Tinder da dinero. Eso es otro temazo, porque eso se dice muy en broma, pero realmente a quien se lo dice es a una mujer. Siempre, qué casual, ¿no? Pues hemos decidido seguir estudiando este fenómeno. Nos hemos centrado sobre todo esto en OnlyFans, pero en este estudio que presentamos, que forma parte además del Observatorio de Violencia Sexual que tenemos en Federación, pues hemos visto que hay otras tantas plataformas en las que se realiza OnlyFans, porque es la más conocida, la más popular en el mundo, pero hay muchísimas más, incluso de la pornografía tradicional, por así decirlo, como puede ser Pornhub o Xvideos, en los que se suben contenido casero, sobre todo de mujeres jóvenes. Queremos, con este estudio que hemos presentado, hacer un estudio de lo que es la teoría feminista llevada a la práctica. Y por eso creamos el grupo de trabajo con expertas en las que han formado parte Ana de Miguel, Bárbara Tardón, Carmen Ruiz Repullo y yo, que he tenido también el honor de poder colaborar con estas mujeres. A ver si... Bueno, entrando en materia, ¿cómo funciona OnlyFans? Pues una persona ofrece contenido, puede ser hombre o mujer, casualmente la gran mayoría de personas son mujeres, casualmente, no tiene que tener nada con el patriarcado, ¿no? Lo publica, recibe dinero por ello. La mayoría, como digo, mujeres jóvenes, en edades comprendidas sobre todo, de edades universitarias, 18, 25 años. Además, pueden ofrecer contenido también más privado, a través de suscripciones y a través de chats que inician con los consumidores. Yo hablaré también de consumidores, pero para que me lo han pedido desde Federación, pero yo siempre me refiero a ellos como puteros o como violadores, porque al fin y al cabo es lo que son. La plataforma actúa como, sí, yo no me lo piden que me contenga, pero es lo que son, no lo podemos negar. La plataforma actúa como un proxeneta al uso. Se queda con una parte de los beneficios de las creadoras, un 20%. Es decir, no se, tan siquiera se maquillan, lo ponen. Es contenido, es público, que lo pueden leer perfectamente, son condiciones contractuales que a continuación lo comentaré más, pero son abusivas, al fin y al cabo. Las ganancias, bueno, no sé si tienen alguna cuestión que quieran hacer sobre esto, me pueden parar. O sea, yo soy muy dinámica, no soy de dar ponencias hacia lo largo, pero si tienen cualquier cuestión, en cualquier momento me pueden parar. En cuanto a las ganancias, pues son ganancias multimillonarias. Es un negocio a nivel mundial y que tiene más de 500 millones de dólares y sigue increciendo. Vemos que en 2022 tenían una ganancia de 432 millones. Han crecido bastante más. Y bueno, ahí lo ven, tienen muchísimas otras tantas plataformas que son destinadas al mismo uso que OnlyFans, pero que siguen teniendo este comportamiento abiertamente
y impunemente. En cuanto a las condiciones contractuales que comentaba antes, se dan condiciones contractuales abusivas, aparte de lo que he nombrado del 20% que se quedan de lo que ganan por la creación de contenido de las usuarias. También se vulneran los derechos de la propia imagen, incluso de los derechos de autoría. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque también es un método de extorsión a las creadoras de contenido. ¿Por qué? Porque cuando tú te quieres salir de la plataforma, aparte de que te instan a seguir creando contenido, siempre vas a saber que vas a tener el estigma de la guarra, la puta, la que creaba contenido. Y juegan mucho con esto. Y hacen chantaje emocional y demás con respecto a esto de nosotros tenemos los derechos de imagen porque, bueno, no es en sí la misma plataforma la que lo hace, sino los proxenetas que hay ahí, porque aparte de la plataforma actuar como proxeneta, hay muchos proxenetas que utilizan esta plataforma para lucrarse. Y hablo de proxenetas porque no todos son proxenetas al uso en cuanto a prostitución, que también, sino proxenetas en cuanto a la venta de imágenes de chicas, que ellos se llaman agentes, porque, claro, es un nombre bonito. Se vulneran y ellos chantajean a las chavalas de voy a seguir difundiendo tus imágenes e incluso hablamos de los deepfakes y de la pornografía sintética, voy a crear nuevas imágenes con este contenido, porque tú ya no los tienes, tú me los has vendido a mí y a la plataforma. Se dan unas condiciones terribles para las chavalas y que puedan abandonar esto y salir de este tipo de plataformas. Y seguíamos con el estigma, también está la huella digital. Que tú crees un contenido en la plataforma no significa que de ahí no vaya a salir. Va a salir a otras plataformas, como pueden ser por Telegram, a través de capturas de pantalla y demás. Hay una huella digital, eso se difunde por todos lados y además se dan casos en muchas ocasiones de sextorsión, porque no olvidemos que muchos de esos proxenetas también suelen ser las parejas de estas chicas. Encubre OnlyFans la prostitución, la blanquea y dice que no es prostitución, pero ambos fenómenos son indisociables. Se crean, comparten y venden imágenes de contenido sexual y se establecen relaciones digitales con los compradores, futeros, y también presenciales, porque a través de los chats, normalmente cuando se pide ese contenido más explícito, algo más exclusivo, también se pide poder conocerte, tener una cita, porque claro, soy tu fan. Sabemos que lo que hay ahí es el negocio tradicional de la prostitución. Una pregunta. Sí. A ver, yo estoy un poco flipando, pero cuando una chica decide entrar en esta plataforma, ¿vale? Yo lo desconozco. ¿Tiene que meter sus datos personales, su DNI, su...? Sí. Sí. Claro, su número de cuenta, efectivamente. Exacto, se tiene que registrar. A continuación creo que lo tengo en unas diapositivas más adelante. Pero sí, tienes que registrarte, tienes que subir una foto, también foto de tu DNI por delante y por detrás, y ya está. Ese es un problema enorme también. ¿Por qué? Porque hay muchas menores en OnlyFans, claro, que son registradas a través del DNI de sus padres, el DNI de una amiga mayor de edad o de cualquier persona mayor de edad que tenga. Inclusive también para los usuarios. Funciona de la misma manera. Hay muchos chicos menores de edad, en edades sobre todo de instituto, que acceden a estas plataformas a través de esos DNI, de sus padres y demás, que eso lo puedes coger en cualquier momento en tu casa sin ningún control y registrarte. Vale. Gracias. Vale. Pues en estas citas, evidentemente, hay un intercambio de sexo por dinero y aunque no lo haya en formato presencial, cuando tú estás vendiendo unas imágenes, vídeos o fotografías de tu cuerpo desnudo, masturbándote o lo que sea que estás vendiendo tu sexualidad, estás haciendo un lucro de tu sexualidad, es decir, prostitución. Tenemos que ver también
cómo hablan los proxenetas. De hecho, hay uno de los proxenetas que se hace llamar el rey de OnlyFans, cómo hablan en cuanto a cómo trabajan. Bueno, en equipo de investigación, maravilloso ese programa porque más claro no lo podía decir. Hablaba en términos de trata, es decir, él decía explícitamente que como en este país no vendía lo suficiente a una chica, se la llevaba a otro país, ojo, no solo a través de digitalmente, sino también físicamente para vender mejor. Estamos hablando de situaciones de trata. Incluso había una de las chavalas que estaban con él, una de las que él representaba, que empezó con él siendo menor de edad. Ella no lo especifica directamente, pero cuando tú calculas su edad, que la dice, que tenía creo que 18 o 19 años, y los 5 años que llevaba con él, era menor de edad cuando empezó a trabajar con él. Factores que fomentan las nuevas formas de explotación sexual en OnlyFans. Pues en primer lugar, el desarrollo de las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Por la facilidad que comentaba antes la compañera, en el acceso, incluso en el anonimato, en ocasiones, de los propios futeros. No es también se banaliza mucho al ser un espacio digital, porque no es un espacio físico en sí, y no importa tanto el subir una foto o un vídeo que hacer, que ejercer la prostitución en físico. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando tú subes una foto a Instagram, en bañador, la típica que te puedes subir en la playa, lo tienes naturalizado, ¿no? Pero sin embargo, cuando lo haces ahí, ¿por qué no va a ser lo mismo? Y además estoy ganando un dinero. Estamos volviendo a blanquear esta cuestión. La industria ha facilitado el acceso a estos espacios y además sigue abriendo nuevos espacios y más facilidades digitales para que puedan seguir ejerciendo esa violencia. En segundo lugar, para nadie es ajeno que las jóvenes estamos en una situación perpetua casi de precariedad laboral y económica. La clase social es una variable fundamental y también se ve en mujeres en situación de protección en centros de acogida. Esto es un drama, lo tenemos, lo sabemos, pero poco se está haciendo, a mi juicio, para acabar con ello. Creo que es algo que debería ser también una prioridad política. Se pone además de manifiesto, bueno, lo que comentaba antes, mujeres universitarias, el fenómeno de la doble verdad, ¿no? Bueno, hablamos también de lo que comentaba antes, del empoderamiento, de la falsa idea de empoderamiento y la idea de emprendimiento. Además, encima, tú eres una persona de alto valor, como muchos de estos vídeos en TikTok dicen, ¿no? Estás tomando las riendas de tu vida, cuando realmente lo que estás operando es el patriarcado del consentimiento, que te está socializando en tú eres la dueña de tu vida, esto no tiene ninguna repercusión en cuanto a violencia contra ti y mucho menos contra todo tus semejantes, tus iguales, es decir, todas las mujeres. No tiene una cuestión política que la respalde detrás, le resta toda ese respaldo, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que sustenta el feminismo, el teorizar, el politizar la violencia, que la ponemos enfrente. Ellos dicen que no, que esto es emprendimiento, que esto es empoderamiento y es aportarte valor tú como mujer. Que luego, hago aclaración, luego en estos vídeos también que vemos tanto en TikTok, de estos influencers, te hablan de este tipo de empoderamiento, pero luego aparece el patriarcado también de la coerción, en el que te dicen que si mi mujer se pone en bikini en Instagram, yo la dejaría porque no me está respetando como hombre y demás. Y esto lo he visto mucho en las charlas que doy a jóvenes, en las que prácticamente más que charlas terminan siendo un grupo de apoyo porque ambos patriarcados están operando y las chicas se sienten totalmente desprotegidas y no saben cómo actuar.
la pornificación de la sociedad. Estamos en una época de la pornificación de la cultura. Y antes lo comentaba la compañera sobre la pornificación de los vídeos musicales, la pornificación de las películas, series y demás, pero también incluso las letras son tremendamente deshumanizantes, tremendamente, directamente hablan de prostitución, de tratar a todas las mujeres como prostitutas y las insultan, y eso es válido. Uno de los artistas más escuchados y que muchísimos premios ha llevado estos años es Bad Bunny, que ahora se pinta las uñas y de repente es feminista. Pero este chaval lo que se ha dedicado es a deshumanizar a las mujeres en todas y cada una de sus canciones. No podemos olvidarlo, que porque alguien se pinte las uñas no es más feminista. Al fin y al cabo lo que está reproduciendo es violencia. El blanqueamiento de OnlyFans, como ya he dicho, ahora las mujeres en situación de prostitución son creadoras de contenido. Ellos son agentes, no son proxenetas para nada. Y los puteros ahora resulta que son consumidores, usuarios y demás. O sea, se ha cambiado bastante la terminología. Claro, lo que no se nombra no existe, y además sí conceptualizamos mal, politizamos mal, como bien diría una de nuestras grandes teóricas. Adquieren muchísimas formas diferentes a la prostitución tradicional, es el espacio online. No hay tanto un contacto físico, pero cuando lo hay, evidentemente, hay una prostitución tradicional, como ya se ha comentado, la idea del proxeneta y demás. ¿Es un trabajo como otro cualquiera? Para nada. Eso yo creo que queda bastante claro. Es el concepto de la autoexplotación, que también lo nombraba antes nuestra compañera. Lo que comentaba, los proxenetas disfrazados de agencias y agentes, ¿no? Así, tal cual las venden. Catálogos. Y tenemos que hablar de los futeros. Los fans de contenido sexual. ¿Qué es lo que buscan? ¿Solo ver mujeres desnudas a las que seguir o demás? No. Lo que buscan no es placer, es poder. Lo que quieren acceder es a cuerpos de mujeres sin que haya un no, como en la prostitución clásica. E incluso, cuando hablamos de este contenido exclusivo que se comenta a través de chat, de pásame fotos, yo te pago más y demás, pues también es ese hombre de alto valor, de sumar valor, de decir, yo estoy accediendo a lo que otro hombre no puede acceder. Tenemos la idea de rol masculino clásico, puro y duro, de yo ser más que los otros, evidentemente más que las mujeres, pero siempre más que los otros también. ¿Qué proponemos desde Federación Mujeres Jóvenes? Proponemos, sobre todo, voluntad política. Necesitamos voluntad política para abordar esto. Yo sé que las resistencias van a ser muy fuertes porque tenemos una gran industria detrás, industria multimillonaria e industria mundial, que es muy complicado legislarlo a través de un solo país, como puede ser España, tendría que ser incluso a nivel europeo, pero tendría que haber incluso convenios internacionales, tratados internacionales para abordar esto. El problema de esto es que no hay una legislación abolicionista de base. Porque cuando tú reconoces la prostitución como violencia contra las mujeres, puedes abordar esto, porque es indisociable, se repiten los mismos patrones. La pornografía es prostitución filmada, no podemos dejarlo de lado. Necesitamos financiación. Uy, perdón. A ver. Este sí, que te lo cambié. Ah, me lo cambiaste, perfecto. Necesitamos financiación. Necesitamos financiación sobre todo porque estamos hablando de medios digitales. Y la pornografía no está solo en OnlyFans o en diferentes plataformas. A mí me hace mucha gracia, por ejemplo, cuando Twitter, ahora X, decía que ahora iba a permitir la pornografía. Y es como, ¿cuándo no la has permitido? O sea, yo me he encontrado, soy usuaria de X, de Twitter, desde 2012. Desde 2012 llevo viendo pornografía
en Twitter. Nunca ha estado ausente de esa plataforma, ni de otras tantas. Tenemos que hablar también de Instagram. En Instagram ahora hay, exacto, antes había menos controles, ahora los hay más, pero la nueva pornografía en Instagram se está viendo a través de perfiles que no tienen casi fotos, o ninguna de hecho, pero sí que tienen un link en el que te cogen, te siguen, te contactan por mensajes privados y demás, para que la sigas y accedas a esos links. De esa manera se está viralizando ahora mismo la pornografía en estas plataformas. Inclusive TikTok lo pongo de ejemplo porque, y pongo el ejemplo personal de mi sobrina, siempre lo hago en todas las ponencias que doy. Mi sobrina, ahora mismo tiene 10 años, pero hace 2 años, incluso, sí, no, 2 años no, 3 años, estábamos saliendo de la pandemia, buscó a Peppa Pig en TikTok y lo primero que le sale es un vídeo pornográfico. Cuando tú segmentas en las redes sociales por edades, que es lo que hacen esta gente, por edades y por tipo de contenido que puede ser más accesible, eso es lo que te vas a encontrar. Incluso no te vas a encontrar con una pornografía súper violenta de primera, porque un niño lo cambia. Lo que te vas a encontrar es vídeos pornográficos adaptados a niños, porque esto es una industria que lo que pretende es captar a menores de edad para hacerlos adictos. No nos olvidemos. Cuanto más menores, mejor, porque su cerebro todavía no está realmente formado, no tienen una capacidad porque no tienen educación sexual alguna, no tienen capacidad para decir, mira, esto es lo que estoy viendo, avisar a sus padres o denunciar el propio contenido, porque tampoco no se da competencias digitales en los colegios. No hay ningún filtro actualmente para poder contrarrestar esto, incluso en Google, incluso en YouTube. Actualmente, ¿cuándo fue? Hace un par de meses, tú ponías unos emoticonos como código en YouTube y te salían vídeos pornográficos adaptados a niños, como dibujos animados. Y esto, ¿dónde lo estaban enseñando? A través de plataformas de videojuegos como Roblox, que juegan muchísimos niños, inclusive adultos, en los que interactúan, que bueno, también tenemos que hablar de esa ética que hay en esos mundos. Y esos adultos le estaban enseñando a los niños cómo acceder a pornografía, porque es divertido. No es solo en plataformas como OnlyFans donde está la pornografía, y tenemos que tener financiación para contrarrestar esto. Financiación también para dar una formación adecuada a los menores en los centros educativos, para que haya personal especializado. Financiación también para centros de crisis, en los que si una mujer sufre violencia digital, pueda acceder a los centros de crisis, que los existen actualmente, los centros de crisis 24 horas contra la violencia sexual, pero debe haber personal especializado en violencia sexual digital y que las mujeres puedan ir allí a encontrar refugio, porque si no, no estamos dando los suficientes mecanismos para que las mujeres tengan recursos para ello. Necesitamos legislación, como he dicho, además necesitamos evaluación periódica y auditoría de las políticas y cómo se están efectuando esas políticas a nivel territorial. Estamos en un momento bastante duro porque hay muchos gobiernos autonómicos que niegan la violencia directamente de género, la violencia contra las mujeres, y si ya cuesta que algo tan visible se cuestione, que vayan a tratar esto aún menos. Tenemos que investigar además muchísimo sobre estas cuestiones, porque como ya también lo ha comentado la compañera, es un mundo súper cambiante. Nosotros hicimos en Federación el año pasado, a principios de año, una guía para temas para padres, ¿no? Iba enfocada sobre todo para padres, para contrarrestar todo el tema de la violencia sexual, digital y demás. 2 meses o 3 está desactualizada. Esto avanza a un ritmo vertiginoso y necesitamos continua investigación. Además, tenemos que implementar, bueno, aparte de la educación afectivo-sexual, la coeducación, que es algo importantísimo. Tenemos que implementar, porque no todo está por hacer. Hay muchas cuestiones que están hechas, pero que no se están implementando adecuadamente, como es el desarrollo de las medidas de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Hay muchas cuestiones de esta ley que no se han implementado. Implementación también de la estrategia estatal para combatir las violencias machistas. La implementación de muchas medidas de la LOPIDI,
Y además de implementar, hacer reformas y implementar nuevas cuestiones. Y también implementación del plan Camino. Actualmente lo podemos hacer, aunque no tengamos una ley abolicionista. Muchas de las cuestiones referentes a la trata se pueden aplicar desde ya con muchas de las creadoras de contenido que existen en la plataforma. Y por mi parte, quedo a disposición de las preguntas que puedan tener. Gracias, Laura. Pues tenemos unos 15 minutos para las preguntas. Tenemos a Alicia. Hola, muchas gracias. Bueno, estoy impresionada, creo que todos. Yo, por mi personalidad analítica, me gustaría saber si tenéis el dato para defendernos frente a los señoros en general, en nuestra vida, del porcentaje de mujeres con respecto al porcentaje de hombres que suben contenido a OnlyFans. Sí que has mencionado que la mayoría son mujeres, pero si tenéis el dato aproximado, aunque no esté actualizado, porque esto va cambiando, pero si lo tuvierais en algún momento en el que habéis hecho el análisis. Gracias. ¿Voy contestando uno a uno? Sí. Vale. Vale. Nosotros teníamos unos datos aproximados de las usuarias, de las creadoras de contenido frente a creadores de contenido. Se situaba hasta hace un año y pico sobre el 78%. Ha subido a más del 90%. Vale, es que además me lo apunté y lo tengo como súper reciente de hace unas escasas semanas. Gracias, muy buenas. Bueno, me dirijo allá atrás, pero no sé quién en realidad lo ha dicho. Vale, fenomenal. Bueno, ponía, asomarse a esta plataforma es encontrar un auténtico rosario de cuerpos voluptuosos que se ofrecen a cambio de dinero. En concreto, más de un 97% de cuerpos femeninos frente a menos de un 3% de cuerpos de varones. Según las estadísticas de Half-Tide, creo que se dice así, una startup española que muerde del pastel millonario de OnlyFans, proporcionándole un motor de búsqueda del que la plataforma inglesa carece. De nada. Ya, sí, efectivamente. Ya, es que desde hace muy poco esto. Por aquí, espera, que hay... Perdona, yo quería hacer una pregunta. Si una mujer que sube contenido a la página en un momento determinado denuncia y quiere salirse de esa página, ¿qué soporte legal tiene para poder salir de esto? Claro. Salir sale, como bien han dicho, se quedan sus imágenes, pero esto va a ser un proceso complicadísimo. Primero porque depende del caso, si puede acreditar que hay trata, si es que hay trata, porque es lo único que se puede ahora mismo denunciar en nuestro país respecto a la prostitución, acreditar que hay trata o explotación sexual. Por otra parte, si es una usuaria que ha estado subiendo contenido y quiere denunciar las condiciones abusivas de la plataforma, va a ser un berenjenal enorme porque la plataforma no tiene su sede aquí en España y, claro, la misma legislación no aplica. Se tiene que mover directivas europeas, se tiene que recurrir a instancias altas para eso. Va a ser un proceso bastante arduo y largo. Teníamos a Celia también. Habías dicho que se acaban también los DNS. A
habías mencionado, no sé si se oye, que las mujeres que acceden allí dan sus DNI, su identificación, lo cual supone que en un principio menores no tendría que haber, ¿no? Se supone, pero como he dicho, muchas menores hay que cogen DNI falsificados o DNI de sus propios padres o madres para acceder a la plataforma. ¿Existe algún tipo de control respecto de los DNI? Porque todos están No. de 18 años falsifican sus propios DNIs para entrar a locales de ocio. Entonces, si es fácil para eso, pues para No eso, hay. Le estás pidiendo a la plataforma proxeneta que tenga responsabilidad social corporativa. O sea, no tienen que coger el de los hermanos, ni el de las hermanas, ni Exacto. lo falsifican ellos. Hola, ¿se me escucha? Sí. Entiendo que además también habrá muchos hombres que se registren como si fuesen mujeres y además ya sacan tajada por ahí, ¿verdad? Eso es fácil. Exacto, sí, es fácil y además con la inteligencia artificial es mucho más fácil. Porque estamos hablando de pornografía sintética. Sí. Era obvio, pero... Hola, buenas, gracias. Tengo una pregunta. Bueno, no sé si conocéis el canal prioritario de la Agencia Española de Protección de Datos, ¿no? Que en la que se pueden... Sí. Tú denuncias que hay contenido ilícito tuyo, ¿no? De imágenes tuyas y tal, y se puede eliminar. Al ser esta plataforma inglesa, quizá no aplique, porque... ¿Lo conocéis? Sí, conozco. Se puede denunciar, pero la gente no denuncia, porque no la conoce. Esa es una de las cuestiones. ¿Se podrían eliminar, no? En este caso, las imágenes. Se podrían eliminar difícilmente, porque la propiedad e imagen y derechos de imagen es de la plataforma. Si detectas que es una menor de edad, que además lo disimulan muy bien, quedan en ese limbo de si entre son mayores, son adolescentes, lo saben maquillar muy bien, es complicado. Claro, porque aquí mencionan, claro, cuya difusión es ilícita. O sea, si tú has dado los derechos, bueno, no sé, claro. traen un... Mirad, si Gracias. tenéis un relato en primera persona de lo que es salir de OnlyFans, está el de la Mala Rodríguez, ella lo ha contado, ella accedió a OnlyFans, bueno, por las razones que tuviese, entonces cuando descubrió el pastel, porque accedió al principio de la creación de la plataforma, cuando descubrió de lo que iba el tema, claro, quiso salir. Entonces ella cuenta todo el periplo legal para intentar quitar sus imágenes de la plataforma. De hecho no lo ha conseguido porque las que subió se han quedado y los vídeos se han seguido transformando y compartiendo en otras plataformas digitales. Entonces, por si queréis saber, un relato en primera persona de alguien que ha intentado salir, porque luego hay relatos en primera persona, como el de Cristina Sopena, que es la ciclista, que está inmersa en OnlyFans y vive y alardea del buen nivel de vida que le da la plataforma. Entonces, bueno, hay muchos relatos en primera persona de mujeres que han accedido y entonces el de la Mala Rodríguez estaría en el caso de las que han intentado salir sin éxito. Bueno, salió porque dejó de crear contenido y ya está, crea el contenido que quieren en las plataformas y hace lo que le dé la gana a ella, pero siempre con los derechos de imagen que la huella digital te permite, porque al final es empresa de la huella digital y de la inteligencia artificial. Y luego el de Cristina Sopena, que lo cuenta como el ejemplo que siempre se utiliza de las mujeres que se enriquecen con la prostitución de lujo y cosas de estas, ¿no? Siempre quedan esos relatos o se utilizan para captar nuevas mujeres. Entonces, si os interesa y queréis verlo, eso está en las redes sociales. Hay un montón de documentales y de cosas que ellas cuentan en primera persona, así que es súper interesante. Si es difícil salir para una mujer que tiene éxito, dinero y es conocida, para una mujer de a pie, sin recursos, es complicadísimo. Bueno, y una mujer que además crea su propio contenido también, ¿no? O sea,
Ella, a ver, en el caso de la Mala Rodríguez, ella genera contenido sexual o más sexualizado que lo hacía cuando era una rapera de barrio que conocemos todas de los 90. Pero, claro, más o menos ella genera o cree que tiene el control sobre esas imágenes. Sobre lo que sube en Instagram, o pueda subir en X, en Facebook o en plataformas de uso más normalizado que OnlyFans, que no están destinadas a la pornografía exclusivamente. Entonces ella cree que tiene el control sobre ese tipo de imágenes, pero esos vídeos que ella sube ya se están, con la inteligencia artificial, ya se están utilizando en plataformas como OnlyFans. Entonces, pues eso, que creemos que tenemos el control sobre las imágenes, pero en realidad no. Y el generar contenido sexual o no, es que se puede llegar a transformar ese contenido en... Aunque no lo haya subido con esa intención, se transforma, pero al final es que pierdes el control. Una vez que tú subes las cosas a las redes, ahí ya ilegalmente imposible. Teníamos a Ana también, a Ana que ibas a preguntar. Sí. Bueno, muchas gracias a las dos. Yo quería añadir un par de cosas y luego hacerle a Laura una pregunta. Con respecto al tema del contenido, creo que fue en 2020, después de la pandemia, hablabais de la propiedad del contenido y tal, se detectó la filtración de 1,5 terabytes de contenido de OnlyFans a otras páginas pornográficas, que creo que equivaldría como a 750 horas de vídeo y 3 millones de imágenes, que esto al final lo que hace también es reflejar un poco cómo funciona la industria, ¿no? Y cómo OnlyFans pues, se entrelaza con otras páginas de contenido pornográfico, pues, de las que hablaba ayer Mónica. Y luego, con respecto a los menores, también leí una investigación de 2020 en la que se había utilizado un software de detección de edad. Se habían analizado 8.000 cuentas y de ellas más de 2.500 pertenecían a menores. Esto con un software de detección de edad que también pues, tendrá sus fallas. Y luego a Laura le quería preguntar, con respecto a la metodología del informe, si el hecho de articularlo en torno al grupo de discusión con expertas fue vuestra decisión inicial o si fue una limitación sobrevenida con el tema del muro de pago de OnlyFans que imposibilita el acceder y investigar esta plataforma como se puede hacer con otras páginas pornográficas, ¿no? de visionado de vídeos, por ejemplo. Vale. Esto es en cuanto a la metodología, se realizó en cuanto a fuentes primarias, fuentes secundarias y luego el grupo de expertas. De esta manera fue la metodología. ¿Por qué no hicimos un estudio de campo? Lo vamos a hacer. Ahora, espérense un año, lo tendrán, estamos en ello. Sí. Había también... Sí, espera, vamos... Creo que estaba él, Inés, luego... Y ahora tú, Celia, ¿quieres otra vez? Vale. No, en algún momento, antes que Celia, estaba Cristina. Yo quería preguntaros, tanto a Beatriz como a la última interviniente, ¿qué repercusión creéis que tiene el hecho de que la última ley contra el proxenetismo, la propuesta que se planteó en el Congreso, que no salió en un contexto de campaña electoral, yo creo que fue una derrota importante, que no saliera esa ley? ¿En qué medida creéis que perjudica la lucha contra todo esto? Y también, ¿en qué medida creéis que perjudica todo esto los debates en el seno del movimiento feminista entre abolicionistas y quienes creen que hay libertad total para hacer estas cosas, ¿no? ¿Cómo lo veis eso? Gracias. Vale. Hablo ya desde la parte personal y también desde Federación, porque comparte mi misma opinión. Que la ley del proxenetismo no saliera tan siquiera para ponerse en consideración, que eso ya es grave, es una debacle. O sea, porque teníamos muchísimas esperanzas, sabemos que el tiempo político es complicado para ello, pero pensábamos que había esperanza y que había más decencia política para sacarla, porque es algo de justicia con todas las mujeres. En cuanto a cómo afecta, pues tenía previsto esa ley abordar el tema digital, la violencia digital.
esto podría ser perfectamente asimilable a todo lo que hemos estado hablando de OnlyFans y de la pornografía. Es decir, el proxenetismo en todas sus formas podía ser atacado. ¿Se podía mejorar la ley? Se podía mejorar, por supuesto, tenía bastantes fallas. Nosotras, cuando nos reunimos con el Grupo Socialista, así lo trasladamos, que había cosas que mejorar, pero no era una mala ley. Era una ley que tenía que salir. Y eso, bueno, deja que ver qué clase de clase política tenemos actualmente en nuestro Congreso. Además de los discursos que se dieron para que no se saliese adelante. Directamente, bueno, argumentar temas partidistas, argumentar la libertad de las mujeres, no sé de qué libertad están hablando, y argumentar, bueno, no argumentar directamente, porque no había ningún argumento válido para no sacar esa ley, teniendo en cuenta que somos uno de los países con mayores tasas de trata. Eso por un lado. Y en cuanto al debate, en cuanto al feminismo, el feminismo es feminismo y tiene una agenda, tiene un sujeto político y de ahí, y una teoría, y de ahí no cabe otra cosa que defender. O sea, la prostitución es prostitución y no se puede decir que algo es empoderante cuando es violencia. Bueno, por añadir también mi perspectiva, respecto a la ley contra el proxenetismo, pues creo que era una ley muy deficiente, o sea, esto es unpopular opinion, pero creo que una ley muy mejorable, que se presenta igual que se había presentado hace 2 años y que en esos 2 años se podía haber ampliado. Esto no quiere decir que no esté a favor de que se hubiese admitido a trámite, porque creo que el deber de los representantes y las representantes políticas es llenar los vacíos que tienen las propuestas, ¿no? Y complementarla. Entonces, bueno, o sea, por la parte, porque creo que es una ley que tenía que haber sido quizá más ambiciosa, pues por lo mismo que decía antes, porque la prostitución es una cuestión que requiere de tocar muchas teclas y que abordar el proxenetismo sin tener una política pública dotada de recursos, que aquí es donde nos metemos en el dinero, que dé cobertura a las necesidades de las mujeres que están en situación de explotación y en situación de y prostitución sin entrar dentro de la etiqueta de trata. Creo que deja un vacío que tiene que ser, o sea, que como feministas no podemos permitirnos, ¿no? El que las mujeres queden más desprotegidas. Pero creo que una ley que sanciona el proxenetismo es necesaria en el Estado español, donde a veces pensamos que el paisaje de luces de neón es natural, pero en realidad se debe, ¿no? O sea, que está ahí desde siempre, pero se debe a un cambio que hubo en el Código Penal en 1995, cuando se saca la tercería locativa, se despenaliza el proxenetismo lucrativo, etcétera. Eso se puede revertir, pero eso, como digo, pues hay que hacerlo sin que suponga teniendo en cuenta también que las mujeres necesitan recursos habitacionales y otra serie de cuestiones. Y parte de eso lo cubre el Plan Camino, pero necesitamos algo más abolicionista, más ambicioso. Y propuestas legislativas que quizá no se presenten en periodos electorales, porque son muy malos periodos, para proponer una cuestión que necesita tanta negociación y tanto consenso. Porque es verdad que yo a veces pensaba, si la ley de amnistía se ha negociado tantísimo, ¿por qué una ley abolicionista de la prostitución no puede tener también un proceso de negociación, como sea, no necesario, o sea, no a ese nivel, pero negociar con los partidos políticos para conseguir apoyos, ¿no? Y sé que es muy complicado porque la política tira muchas cuestiones y porque dentro del ala izquierda, que es quien debería, ¿no?, apoyar una propuesta de este tipo, hay distintas perspectivas. Pero creo que hace falta, sí, negociación, o sea, sentarse a negociar y trabajarla, ¿no? Antes de, o sea, sí, para conseguir los apoyos y, por supuesto, eso, no en periodo electoral, porque sabemos lo que pasa, que cada partido intenta diferenciarse, marcar sus posicionamientos de cara a su electorado, y la prostitución es una cuestión que no es que movilice muchos votos, pero sí que es pero puede desmovilizar o sobre todo puede desmovilizar votantes, en algunos casos feministas, ¿no? Y ahí enlazo con la cuestión de qué pasa dentro del feminismo, que bueno, yo creo que, o sea,
que la postura pro trabajo sexual, creo que una de las cuestiones que, no sé, o sea, que yo acierto y fallo muchas veces, pero una de las cuestiones que me he dado cuenta en estos años de recorrido, de investigación y demás, y de activismo y de militancia, ¿no?, en espacios feministas, es que cuando se habla de los puteros, ahí hay una contradicción que no es posible resolver dentro del marco del trabajo sexual desde una perspectiva feminista, porque si estamos interpelando la masculinidad hegemónica, normativa, tradicional, patriarcal, como la queremos llamar, pero de repente, cuando nos hablan de prostitución, obviamos, como si la prostitución solo tuviese que ver con las mujeres, pero no con los hombres, pues entramos en una contradicción, porque al final toda esa interpelación a la masculinidad ahí se queda en eso, como si no existiese. Entonces, creo que hablar de los puteros, aparte del proxenetismo, que por supuesto, ¿no?, hablar de qué ocurre, o sea, que al final los espacios de prostitución, sean digitales o offline, son refugios de la masculinidad patriarcal. O sea, frente a cualquier interpelación crítica que le hagamos fuera de estos espacios, ahí encuentran un lugar donde erigirse como los sujetos, ¿no?, el hombre que ¿no?, como decían en una investigación que hizo una investigadora que se llama Katsoulis, uno de los entrevistados le dijo, es que ahí los hombres somos hombres y las mujeres son mujeres, ¿no? Cada uno ocupa el lugar que tiene que ocupar en términos patriarcales. Entonces, creo que bueno, que hablar de qué pasa ahí, ¿no?, porque al final una legalización, o sea, una regulación de la prostitución supondría una mayor normalización de ese modelo de masculinidad que tanto estamos interpelando, ¿no?, desde el feminismo. Entonces, creo que abordarlo desde ahí supone una fisura necesaria en ese discurso. No sé si más o menos así. Quería intervenir, me ha pedido la intervención Rosa Cobo para aportar en este debate. Ya aportar muy poco porque yo en realidad lo que quería decir prácticamente lo ha dicho Bea. Fue el peor momento posible sacar ese proyecto de ley en periodo electoral, porque se sabía que en un periodo electoral iba a decir que no el PP. Y los únicos que pueden sacar esa ley es el PP y el PSOE, porque el nacionalismo y la izquierda anticapitalista, por razones que parece que son comunes, no creen que la abolición de la prostitución sea un objetivo político deseable, ¿no? Entonces, para mí fue muy decepcionante cuando no hubo una negociación previa con el PSOE, con el PP, y cuando se sacó en un momento que sabíamos que iban a decir que no. Eso por una parte. Y por otra parte, yo siempre soy de las que piensa que es mejor algo que nada. No soy de las que piensa que cuanto peor mejor, ¿no? Yo soy de la otra filosofía, de modo que esa ley, fenomenal, antes que nada. Ahora bien, hacer una ley en la que no se ponen recursos para las mujeres que están en prostitución es una ley que se queda en muy poca cosa y que no va a disuadir lo suficiente al proxenetismo para que se largue de aquí, ¿no?, que es la pretensión que tendríamos, ¿no?, con esta ley, disuadirles, que se vayan a otros sitios, que cambien, ¿no?, de negocio. Entonces, eso me parece que si se vuelve a presentar, que si no quieren sumir al feminismo en una decepción de la que yo no sé cómo nos vamos a levantar, desde luego tienen que meter recursos para las mujeres que están en prostitución. Inés, bueno, voy a dar a los que habían... Vale. Perdona. Un segundo. Sí, precisamente era eso a lo que me refería, eso y lo de la ley de extranjería, la reforma de la ley de extranjería, muy importante. Son dos cuestiones que les trasladamos principalmente al Partido Socialista, que eran cuestiones que se tenían que abordar, inclusive la perspectiva de mujer joven, porque no se está plasmando. Nada, muchas gracias a las dos. Yo la pregunta que iba a hacer es en relación con antes una cosa que comentábamos de cómo muchas veces el feminismo se hace en cafés y en conversaciones en el tú a tú. Si tenéis o tienes articulados argumentos que se puedan dar cuando te dicen OnlyFans es mucho mejor que la prostitución porque la mujer tiene control, está en su casa, y no tiene nada que ver con prostitución o pornografía. Esa era.
Sí, o sea, los tenemos y estos son cosas que hemos debatido muchísimo en federación, en nuestras territoriales inclusive, y cuando nos juntamos en las asambleas también, y bueno, y en nuestros espacios, porque al fin y al cabo una no es feminista solo cuando va a su organización, sino en todos los ámbitos de su vida, en todos los cafés prácticamente. Sí, tenemos muchísimos argumentos, prácticamente los que hemos dado, o sea, actúa como una plataforma proxeneta, o sea, cuando tú hablas de no estás empoderada, perdón, pero aquí hay un negocio capitalista, muy capitalista, evidentemente patriarcal, porque si estás viendo estos datos, mata relatos. Tenemos más del 90% de creadores de contenido que son mujeres, muchas que están en una situación de pobreza, de precariedad económica, muchas de origen migrante, muchísimas también que están en el ámbito del sistema prostitucional, porque no olvidemos que OnlyFans funciona también como ese escaparate, el tradicional de las páginas web de prostitución al uso, pero también lo utilizan para ello. Y más argumento válido es el que te pueden dar ellos. Te metes en lo de equipo de investigación, en cualquiera de sus entrevistas, en la del rey de OnlyFans, es maravilloso su Instagram, métanse. O sea, ahí se desmonta todo el argumentario. No ves a ninguna mujer empoderada, ves a tíos reforzando el estereotipo de masculinidad de toda la vida y, por supuesto, el estereotípico personaje de proxeneta. Es que más calcado, imposible. Vale, muchas gracias. Cristina. Hola. Sí que se oye, ¿no? Más o menos. Bueno, una ya me la has quitado porque eran los argumentos para la cena de cuñados. Otras dos preguntas que tengo son, una, has mencionado, Laura, una guía que hicisteis no sé en qué año. Entonces te quería preguntar en qué año y si estuviera disponible en vuestra web, se me ocurre, o si estuviera disponible en algún sitio en abierto. Y la otra es, si habéis hecho os habéis planteado hacer formación en centros educativos, porque precisamente si una de las soluciones pasa por dar formación afectivo-sexual en edades tempranas, y sobre todo en este ámbito, yo entiendo que ya más en el ámbito de institutos y tal, ¿no? Pues bueno, y sabiendo que vosotras tenéis un conocimiento muy profundo, pues... En cuanto a la guía, como digo, quedó desactualizada 2-3 meses después de hacerla. Entonces no la tenemos en abierto, tenemos planteado en realizarla a futuro, pero no la tenemos en abierto. Si quieres y estás interesada, sí que te la podría enviar por correo electrónico si quieres verla. En cuanto a las formaciones en centros educativos, esto es un tema bastante espinoso, porque por un lado tenemos a los defensores del PIN parental y por el otro lado tenemos a